avisan y cuando terminemos la sesión por Teams, ustedes me avisan que yo los agregue manualmente al equipo, o sea, a la plataforma virtual para que vayan viendo la clase. Entonces la clase se encuentra acá, chicos, en la unidad 1, en el material de clases de la plataforma virtual. Se encuentra acá la clase. Esa clase ustedes la descargan y la vamos a ir viendo ahora. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo, ¿cierto?, la clase de hoy día, que es introducción a la estadística. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, vamos a introducirnos en lo que nos debemos nosotros desarrollar, en qué consiste, ¿cierto?, en sí el análisis de datos, ¿cierto? Es la estadística en sí, ¿cierto? En todas las áreas de la ciencia, chiquillos, desempeña un papel fundamental. En sí, originalmente esta palabra viene de Estado, ¿ya? Porque estaba relacionada estrictamente, ¿cierto?, con el gobierno. Todavía, ¿cierto? Todavía en sí, a partir del gobierno, ¿cierto?, se crearon diversas instituciones en la cual se necesitaba analizar información. Entonces, por tanto, de ahí viene la palabra estadística, porque se utiliza, ¿cierto?, como una herramienta fundamental al servicio de todas las áreas, ciencias básicas, económicas, administrativas, ciencias naturales, de la salud, humanas, políticas, donde se deba, ¿cierto?, entregar información, donde en todas las áreas, ¿cierto?, se debe entregar información, está presente, ¿cierto?, esta rama fundamental que es la estadística. El análisis, ¿cierto?, primeramente tanto descriptivo, ¿cierto? Y a través de esa rama del análisis de datos, después, posteriormente, ¿cierto?, viene también el tema de las probabilidades, viene también reconocer las distribuciones de probabilidad, para ahí, ¿cierto?, después llevarlos a la inferencia estadística, que eso ustedes lo tienen después en la unidad 2, en la estadística 2, ¿ya? Entonces, en esta primera parte se debe ver primeramente en esta unidad, ¿cierto?, ver todo el quehacer del comportamiento descriptivo. Entonces, por tanto, lo que se debe realizar es transformar, ¿cierto?, los datos en información. O sea, nosotros vamos a tener un conjunto de datos y lo que debemos trabajar, hacer, ¿cierto?, analizar, verificar, trabajar que esos datos están compuestos de qué. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a trabajar de qué están compuestos esos datos para que nos entreguen a nosotros información correspondiente a lo que queremos trabajar, ¿ya? Entonces, por tanto, la estadística, ¿cierto?, al ser conocida también como ciencia de los datos o ciencia estadística, permite comprender un conjunto de métodos, chiquillos, en lo cual este método que ustedes ven acá, primeramente, ¿cierto?, esquemáticamente lo que se debe realizar, ¿cierto? Ahí aparece lo que en sí nos está diciendo ese esquema, es que debemos recolectar información, ¿ya? Entonces, toda esta recolección de información se debe realizar, ¿cierto?, a través primeramente de una población objetivo. Nosotros debemos llevar a cabo nuestra investigación, lo que queremos realizar, identificar nuestros focos de interés. Entonces, identificar dónde nosotros queremos obtener información, a partir de quién. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que podemos hacer una investigación, un ejemplo, en la Universidad Católica, por decirles un ejemplo. En la Universidad Católica, y cada vez la vamos delimitando más nuestra población. Y eso se transforma en una población objetivo cuando la vamos delimitando. Entonces ahí
¿cierto? Nuestra población, ¿cierto? En sí, claro, son la Universidad Católica del Maule, sede Talca. Ya. ¿En qué nos vamos a enfocar? Me interesa los estudiantes. Me interesa los estudiantes de cierta facultad. Ya, ¿de qué facultad? De ciencias básicas. Entonces, cada vez la vamos delimitando más. Entonces, me interesa obtener información de quién? De los estudiantes de la Facultad de Ciencias Básicas de la UCM. Entonces, por tanto, ahí nosotros, en esa población, en la totalidad de estudiantes, o sea, el total, y al recolectar esta información, nosotros, ¿cierto?, la organizamos a través de un muestreo. Entonces, por tanto, a través de un muestreo nosotros extraemos una muestra aleatoria que sea representativa de esa población. O sea, extraemos no la totalidad, ¿cierto?, sino que una parte de esa totalidad de estudiantes de la Facultad de Ciencias Básicas. Ellos, ¿cierto?, nos van a proporcionar información. Para luego, ¿cierto? Esa información la debemos organizar a través de una encuesta, ¿cierto? Y esa encuesta va a tener ciertas variables. Y en el procesamiento, ¿cierto? En el procesamiento de la información, todo ese traspaso que se debe realizar, ¿cierto? De esas preguntas que son preguntas de la encuesta, ¿cierto? Y esas preguntas son variables que nosotros queremos medir. Entonces, por tanto, se debe realizar un proceso, ese proceso debe estar correcto. O sea, al traspasar los datos de las encuestas, ¿cierto?, de cada uno de los estudiantes que nos están entregando, ¿cierto?, se transforma a una matriz de datos. Entonces, en esa matriz de datos, que es llamada también las bases de datos, ¿cierto? Ahí eso debe estar sin ningún dato faltante, que la variable esté correcta. Si me entregan, un ejemplo, el estado civil, el alumno me entrega su estado civil, que yo le coloque correctamente que es soltero, ¿cierto? Y si me equivoco y le coloco que es casado, estoy entrando en una información errónea, porque el alumno me entregó información, ese alumno me entregó información que era soltero y yo lo digito que es casado. Entonces, ¿cierto? Ahí estoy entrando en un error de información. Entonces eso debe estar en el procesamiento, debe estar correcto, ¿ya? Luego al estar, ¿cierto?, todo el proceso bien constituido, ¿cierto?, al ser traspasado la base de datos limpia, debe estar sin datos faltantes, debo proceder a hacer un análisis, analizar. Entonces acá viene el tema, ¿cierto?, del análisis de datos, ¿cierto? Viene a través de todo este proceso anterior. O sea, primero nosotros debemos llevar todo este proceso anterior y luego nosotros vamos a tener información de qué vienen esos ejemplos de investigación, de todo este proceso que viene de atrás. Ahí llegamos al análisis, primeramente descriptivo, ¿cierto?, y verificar a través de variables aleatorias, posteriormente después sus distribuciones de probabilidad, que eso lo vamos a ir viendo después en el resto de unidades, para luego también llevarlos a la parte inferencial, que es la estadística 2, que ustedes van a tener, ¿ya? Luego que se analiza, ¿cierto?, se decide. Ahí se decide, ¿cierto?, en la toma de decisiones. Entonces, por tanto, ¿quién conlleva en los conceptos estadísticos, quién conlleva poder analizar todo este esquema que nosotros verificamos ahí, chiquillos? Primeramente es la unidad de análisis, que la vamos a abreviar como UA. ¿Ya? La unidad de análisis es quien a nosotros nos proporciona el dato, quien nos proporciona información. Entonces, ¿quiénes pueden ser las unidades de análisis? Los estudiantes. ¿Quién es otro ejemplo? Los docentes, un ejemplo. ¿Quién a nosotros nos va a proporcionar información? ¿A partir de quién, cierto, nosotros vamos a procesar esa información? ¿Quién va a ser nuestra población objetivo? Entonces, ¿quiénes van a proporcionar? En la universidad, sí, son estudiantes, pero también podemos hacer una investigación con los docentes. Entonces, cambia nuestra unidad de análisis. Entonces, ahí ya no son los estudiantes, sino que ahí serían los docentes. Entonces también, si lo queremos llevar ahora a acotarlo más todavía, que nuestras unidades de análisis, ¿cierto?, sean los docentes solamente de pedagogía, un ejemplo, por decirles un ejemplo, los que le hacen los docentes de pedagogía. Ahí, entonces, nuestra unidad de análisis serían los docentes de pedagogía, ¿ya?
La variable, también la variable es fundamental, ¿cierto? Para poder construir, para poder organizar esta información, porque la variable, ¿cierto? Es cualquier característica que se desea estudiar de las unidades de análisis, de las personas, de los estudiantes, ¿cierto? De los docentes, de los profesionales, de los profesores, ¿cierto? De los pedagogos. Entonces, generalmente esta variable, ¿cierto?, cambia de una unidad de análisis a otra. Entonces, por tanto, generalmente se denotan con letras mayúsculas, generalmente las últimas del abecedario, ¿cierto? Como la X, la Y, la Z, la W, ¿cierto? Para poder identificarla y también su recorrido, ¿ya? Entonces, el recorrido es todos los posibles valores que toma esa variable. Entonces, generalmente se identifican con el símbolo R sub X. Generalmente, ¿cierto? A partir de qué letra nosotros le colocamos a la variable. Si le colocamos, ¿cierto? La identificamos la variable con letra X, entonces el recorrido que va a tomar esa variable va a ser R sub X. Si le colocamos Y, va a ser R sub Y. Y así. La medición u observación ya es el proceso que se va asignando a cada variable de la unidad de análisis correspondiente. Entonces, por tanto, hay variables que son a través de mediciones que las vamos a ver y hay variables que son a través de observaciones que también nosotros las vamos a ver. También qué tipo de variables son esas variables. Y el dato estadístico es la observación, ¿cierto? Conteo o medición de la variable estadística sobre la unidad de análisis. Entonces, ese dato, ¿cierto? A partir que nos entrega, ¿cierto? Cada persona a través de quién, ¿cierto? A través de una medición, ese dato se va registrando, ¿ya? Ese es el dato estadístico. Entonces, por tanto, también, ¿cierto? Entre los conceptos estadísticos que seguimos revisando está la población. Y la población total es el universo total, llamado también universo, ¿ya? Total de todas las unidades de análisis. Entonces, esa población o ese universo total, ¿cierto? Nosotros podemos, ¿cierto?, irlo delimitando cada vez más. Y ahí lo transformamos a una población objetivo. Entonces, a partir de esa población objetivo, nosotros, ¿cierto?, ahora trabajamos esa totalidad de las unidades de análisis. Para esa población objetivo es donde se van a obtener conclusiones finales. Entonces, a partir de esa población objetivo se extrae una muestra, ¿ya? Y la muestra es cualquier subconjunto de la población. Entonces, al elegir esta muestra, ¿cierto?, debe ser aleatoria. Y al ser aleatoria, posee un grado de representatividad, porque a través, ¿cierto?, al elegirla en forma al azar, que eso después en la estadística 2 vamos a ir viendo esa técnica del muestreo, de cómo elegimos nosotros aleatoriamente, ¿cierto?, a las unidades de análisis, nosotros vamos a, ¿cierto?, a elegirlas a través de quién. Nosotros, cada persona, cada estudiante tiene matrícula, ¿cierto?, tiene una identificación. Entonces, a través hay técnicas aleatorias, ¿cierto? Como las tablas de números aleatorios. Hay números aleatorios a través de calculadoras, de programas estadísticos, de Excel, ¿cierto? En la cual, ¿cierto?, al elegir a la persona que sea totalmente al azar. Entonces, se elige, un ejemplo, un número y se eligen los 3 últimos dígitos del root. Entonces, ese estudiante que fue elegido a través de esos números aleatorios fue el primer estudiante seleccionado al azar, ¿ya? Entonces también existe una muestra que es llamada por conveniencia, que también nosotros la vamos a ver después, posteriormente, en la estadística 2, en la cual la muestra por conveniencia, ¿cierto?, es diferente a la aleatoria, no es representativa de la población. ¿Por qué? Porque el investigador, chiquillos, el investigador elige la muestra. El investigador, ¿cierto?, selecciona un conjunto, ¿cierto?, un subconjunto de la población que es totalmente de acuerdo a lo que él quiere investigar. Entonces no lo elige al azar, sino que solamente, un ejemplo, elige por zona. Un ejemplo, elige solamente personas del área rural.
Entonces no le interesa del área urbana, sino que él solamente quiere seleccionar un conjunto y él designa su tamaño muestral. Entonces decide, dice, voy a trabajar con 30 personas o 28 o 25 personas del área rural. Entonces él decide su tamaño muestral, porque ahí no hay presente ningún error de medición, ya ningún margen de error. Entonces, por tanto, acá al elegir un tamaño muestral, ¿cierto? A través de una muestra aleatoria, se obtiene un error, un margen de error, ¿ya? Y en la cual este margen de error es la diferencia entre el valor exacto que posee la unidad de análisis y el valor obtenido en la medición. Por tanto, este margen de error, ¿cierto?, va a estar presente en una investigación cuando se elija, ¿cierto?, exista un tamaño de muestra. Entonces, si no existe un margen de error, entonces no se puede tener un tamaño muestral para poder elegir una muestra aleatoria, ¿ya? Entonces, debe existir en una investigación un cierto margen de error, y en la cual a través de ese margen de error uno obtiene también el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, por tanto, también, ¿cierto?, dentro del proceso, del procedimiento de la recolección de datos, ¿cierto?, para poder trabajarlo, dentro de los conceptos también hablamos de censo. Entonces, el censo es un estudio que involucra a toda la población. Cuando hablamos de censo, ¿cierto?, es cuando nosotros no trabajamos con muestras, sino que acá no existe un margen de error o error de precisión. Por tanto, se trabaja con la totalidad de nuestra población objetivo. Entonces, como yo les decía, el caso de la población objetivo, si seguíamos trabajando con la totalidad de estudiantes de la Facultad de Ciencias Básicas de la UCM, entonces esa sería, ¿cierto? Si trabajáramos con la totalidad, tendríamos que trabajar, ¿cierto?, con un censo. Entonces, lo que se le aplica, ¿cierto?, ahí, las preguntas que se le aplican a esos estudiantes, ¿cierto?, es a partir de un censo que involucra a toda la población. En cambio, el muestreo, ¿cierto?, es un estudio, como su nombre lo dice, que involucra a una muestra. Entonces, por tanto, para poder tener, ¿cierto?, para poder realizar este muestreo, se debe tener primeramente un tamaño muestral para poder seleccionar a las unidades de análisis que están presentes en esa población objetivo. Entonces, por tanto, acá existe un margen de error, porque acá se debe obtener un tamaño muestral. Entonces, ¿a través de quién? Ese tamaño muestral se obtiene a partir de un margen de error, de un error de muestreo también que se llama, ¿ya? Entonces, hasta ahí, ¿alguna consulta? Hasta ahí antes de continuar. ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿Alguna consulta? ¿Quieren levantar la manito? ¿Quieren consultar antes de seguir explicando los otros conceptos? ¿Se va comprendiendo o quieren ir consultando? ¿Quieren alguna parte no les quedó clara? Díganme. Se comprende. Ya. Ahí ustedes me van diciendo, chiquillos. Cuando no entiendan algo, ustedes me encienden el micrófono o me hablan a través del chat, como sea más cómodo para ustedes. Entonces, ¿cuándo ocurre un sesgo? Entonces acá este componente, ¿cierto?, hace que la muestra no sea representativa, distorsiona las conclusiones del estudio, chiquillos. Entonces, por tanto, acá cuando se presenta un sesgo, impide, generalmente ocurre con las muestras por conveniencia. Entonces, cuando se elige a un cierto grupo, un ejemplo, ya, ustedes en su estudio no quieren hacer un muestreo aleatorio, ustedes deciden hacer un muestreo por conveniencia. Entonces ahí van a tener un sesgo. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, ya, yo les voy a preguntar a mis compañeros, a los que tienen más afinidad de mi edad. Entonces el resto no me llevo muy bien con ellos, no tengo como afinidad de poder preguntarle cosas. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes seleccionan, ¿cierto?, por conveniencia a un grupo de estudiantes que tienen edades similares a las suyas. Entonces ahí dejan fuera al resto de estudiantes. Entonces ahí, ¿qué va a producirse en el estudio que ustedes van a hacer? Un sesgo, ¿ya? Entonces ahí
Eso les va a impedir después, cuando ustedes hagan el análisis, que ustedes lo puedan llevar a un procedimiento inferencial paramétrico. Entonces, el paramétrico es un estudio cuando nosotros veamos inferencia después en la estadística 2. Los estudios, los test paramétricos son potentes, más que los test no paramétricos, ¿ya? Entonces, por tanto, cuando el primer supuesto, el supuesto fundamental para trabajar la inferencia paramétrica es que la muestra sea aleatoria. Entonces, ahí después ustedes se van a acordar, ¿cierto? Cuando ustedes nosotros veamos esa parte, ustedes van a decir, claro, por eso la profe nos dijo al principio, ¿cierto? Del análisis de datos, que eso ocasionaba, ¿cierto?, una distorsión, ¿ya? Entonces, los parámetros. ¿Cuándo hablamos de parámetro? ¿En qué consiste un parámetro? Es una información de la población, es una medida de resumen que es de interés para el investigador, que está a través de toda la población, que se calcula a través de toda la población. Entonces, generalmente como parámetros, ¿cierto? Nosotros ocupamos la media poblacional, ya que la vamos a identificar con la letra mu, con la letra griega mu. La varianza poblacional, que la identificamos con la letra griega sigma cuadrado. Entonces, todos estos parámetros posteriormente nosotros también los vamos a llevar a estimadores. Entonces, también ahí en una estimación, cuando nosotros hablamos de estimador, es cuando al parámetro, ¿cierto?, nosotros lo calculamos a través de una muestra. Entonces, son aproximaciones de estos parámetros que es de toda la población. Nosotros lo trabajamos a través de una muestra, pero la muestra es aleatoria, ya no puede ser por conveniencia. Entonces, este estimador, ¿cierto?, es una aproximación de quién, de este parámetro que es a través de toda la población objetivo, pero basándose en quién, en que la muestra es representativa porque es aleatoria, ¿ya? Entonces también dentro de los conceptos existen las estadísticas, ¿cierto? Y de ahí viene la estadística descriptiva, que estas estadísticas describen, ¿cierto? Son medidas de resumen que describen la muestra. Entonces, por tanto, sirven también para estimar los parámetros poblacionales. Generalmente en una investigación, lo más comúnmente usado es la estadística descriptiva, las estadísticas de resumen provenientes de una muestra son el promedio muestral, ¿cierto? Y la desviación estándar muestral, que también nosotros lo vamos a ir viendo a medida que transcurra, ¿cierto?, esta unidad. Entonces, por tanto, en la clasificación de los métodos estadísticos, ¿cierto? Y en esta primera unidad, nosotros nos vamos a ver profundamente los métodos descriptivos. Y también viene métodos inferenciales, que eso nosotros también lo vamos a ver en la estadística 2. Entonces, en esta primera unidad, ¿cierto?, nosotros nos vamos a basar en los métodos descriptivos. Y en estos métodos descriptivos, ¿cierto?, se describe un conjunto de datos. Entonces, por tanto, se relaciona con un análisis exploratorio de estos datos. Entonces, por tanto, en el caso, si se trabaja, chiquillos, con un censo, con el estudio que involucra a toda la población, entonces, generalmente, este método descriptivo se utiliza para trabajar, ¿cierto?, con toda la población. Cuando no se trabaja con muestra, ¿cierto?, cuando no utilizamos un procedimiento de muestreo, y miren, les voy a hacer una salvedad acá, que me ha tocado trabajar en investigaciones en la cual aparece la población. Tengo la población objetivo. Un ejemplo ya. Seguimos con el ejemplo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Básicas. La totalidad de estudiantes va a ser mi población objetivo de Facultad de Ciencias Básicas. Entonces, voy y hago mi proceso, ¿cierto? Hago mi procedimiento de muestreo y según equivocadamente piensan que al hacer el procedimiento de muestreo es quien a nosotros nos responde la encuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, cierto? Confunden los términos. Entonces, eso quiero que no les pase a ustedes. Quiero que entiendan bien ese procedimiento.
Cuando el alumno no me responde la encuesta, ¿cierto? Ustedes no lograron que el alumno respondiera, no lograron recabar a todos los estudiantes, entonces ustedes dicen ya, los de la Facultad de Ciencias Básicas, un ejemplo son, por decirles un número, la totalidad son 600 estudiantes, esa es mi población, 600 estudiantes. Entonces ustedes dicen, ya, ciertos estudiantes no me respondieron, se fueron, la población, ¿cierto? De la población llegamos a que me respondieron apenas 350 estudiantes. Entonces esa es mi muestra y eso no es la muestra, ¿ya? Esa sigue siendo la población, ¿ya? En la cual se aplica criterios de exclusión y en la cual los criterios de exclusión fue que no respondieron la encuesta, o sea, dejaron fuera a los estudiantes que no le respondieron la encuesta. Entonces la población en sí fue de 350, sigue siendo la población. Entonces, por tanto, la muestra, cuando hablamos de muestras, chiquillos, cuando nosotros hacemos un procedimiento de muestreo. Entonces, esos conceptos quiero que ustedes lo logren entender bien. ¿Ya? ¿Se logra entender bien, chiquillos? ¿Lo lograron entender bien? ¿Se comprendió? Por mi parte, sí, profe. Sí, Ya, profe. ya, chiquillos. Seguimos. También existen métodos inferenciales. Entonces, en estos métodos inferenciales que nosotros vamos a ver en la otra estadística, en la estadística 2, se encargan de llevar los resultados de una muestra aleatoria hacia la población objetivo. Entonces, ¿por qué hablamos de inferencia estadística? Porque en la inferencia estadística, chiquillos, acá nosotros inferimos acerca de un parámetro. Entonces uno infiere acerca de este parámetro, la media, de la proporción, de la varianza, del total poblacional. Uno infiere si la media es mayor, menor o diferente a tal valor, si la proporción es mayor, menor o diferente a tal valor. Generalmente esta información relacionada a toda la población se desconoce. Generalmente el parámetro se desconoce. Entonces, ¿a través de quién, cierto, se hace inferencia estadística para poder generalizar, llevar, cierto, llevar este procedimiento inferencial, llevarlo a la población objetivo, se hace a través de una muestra aleatoria. Y esta muestra aleatoria se encarga de llevar ese análisis, generalizarlo hacia quién, hacia la población objetivo. Entonces estos métodos se dividen en inferencial paramétrico y en no paramétrico. El paramétrico se deben verificar supuestos y el supuesto fundamental para poder ocupar métodos inferenciales paramétricos, chiquillos, es que la muestra sea aleatoria, ¿ya? Entonces, por tanto, es más potente que el no paramétrico. Si ustedes concluyen a través de un procedimiento inferencial con un método paramétrico, chiquillos, va a ser más potente que ustedes lo concluyeran con un método no paramétrico, ¿ya? Este método no paramétrico generalmente se utiliza cuando la muestra en sí es por conveniencia. Cuando el investigador, ¿cierto?, trabaja en poblaciones de difícil registro, de difícil acceso, generalmente el investigador, ¿cierto?, define su propio tamaño muestral, define las propias personas que van a trabajar en esa investigación. Entonces, ¿qué método inferencial puede ocupar ahí el investigador? Solamente el no paramétrico, porque ya no parte el supuesto de que la muestra sea aleatoria. ¿Ya, chiquillos? Entonces, para poder ahora trabajar con todo, ¿cierto? Lo que, primeramente, el análisis descriptivo, que es lo que nosotros vamos a ver en esta unidad, la variable, repasar. La variable, ¿qué lo que era? La característica diferente que tenía un individuo de otro individuo, ¿ya? Esta característica, como va variando, ¿cierto? Se llama variable estadística y generalmente se denota con las últimas letras del abecedario, ¿ya? El recorrido que toma son todos los posibles valores que toma, ¿cierto?, esa variable.
Y el dato, ¿cierto? Es la observación que se va registrando de esa variable a partir de ¿quién? De la unidad de análisis. Entonces, por tanto, ejemplos de variables estadísticas. La marca de un automóvil. Entonces, la marca de un automóvil, ¿cierto? Ustedes saben que hay diversas marcas, muchas más marcas de las que están acá en este recorrido. Pero en esa investigación, ¿cierto? Que partió de esta variable, si quiere trabajar con estas cuatro observaciones, que es la marca Chevrolet, Toyota, Suzuki y Mazda. Solamente esas marcas son de interés para el investigador. Entonces, ¿qué recorrido toma? Ese recorrido. Chevrolet, Toyota, Suzuki y Mazda. También otro ejemplo de variable es el grado de lealtad a una tienda, ¿cierto? La identificamos con la letra Y. Ahí el recorrido que toma el grado de lealtad a una tienda R sub Y como bajo, medio y alto. ¿Ya? Es el recorrido que toma esa variable. También otra variable identificada como Z, el número de hijos. El recorrido que toma esa variable ahí debería ser Z, R sub Z. Me equivoqué. R sub Z, ¿cierto? El recorrido que toma de ningún hijo, ¿cierto? A tener 1, 2, 3, ¿cierto? Y ahí toma un recorrido finito. Ya ahí tiene un recorrido finito. Acá la variable W, ¿cierto? Precio de un producto. El precio de un producto está en un intervalo, ¿cierto? De 0 a infinito, no tomando el infinito, está en un intervalo. Entonces ahí nosotros, cuando una variable está en un intervalo, son mediciones, ¿cierto? Son mediciones que se encuentran, puede tomar cualquier valor en un intervalo. Entonces ahí nosotros vamos a clasificar estas variables. Todas estas variables que están acá las vamos a clasificar. Entonces las variables se clasifican en cualitativas y también en cuantitativas. ¿Qué es la variable cualitativa? ¿Qué representa, chiquillos? Representa una cualidad. Y a partir, ¿cierto? Y los datos que son generados para estas variables son productos de observaciones. Las cuantitativas representan cantidad. Entonces los datos generados para estas variables son productos de mediciones. Entonces, por tanto, la variable cualitativa, ¿cierto? También llamada categórica, posee cualidad o atributo, pero la variable cuantitativa, ¿cierto? Puede ser también a través de procedimiento de un conteo, ¿cierto? Que nosotros sabemos que tiene un recorrido finito, y también de mediciones, que no son contables las mediciones, y cuando la variable, ¿cierto?, en sí es a través de mediciones su recorrido, hablamos de cuantitativa continua. Ahora, cuando nosotros sabemos que tiene un recorrido finito que se puede contar, ¿cierto?, hablamos de cuantitativa discreta. Entonces, por tanto, ahí nosotros, ¿cierto?, vamos a identificar ahora las escalas. ¿De quién? De las variables cualitativas. Entonces, las variables cualitativas, ¿cierto?, se trabajan con escala nominal y ordinal. Entonces, ¿cuándo hablamos de escala nominal? Cuando no existe un orden entre las categorías. O sea, no tienen un orden natural. Por ejemplo, la marca del automóvil. Chevrolet, Toyota, Suzuki, Mazda. O sea, no tiene un orden natural entre las variables. Por tanto, esa variable marca del automóvil es una variable cualitativa de tipo nominal. ¿Ya? La escala ordinal, ¿cierto? Ahora, las categorías que tiene esa variable, ¿cierto? Es una variable cualitativa que tiene en el recorrido categorías, pero acá sí es posible establecer un orden. Por ejemplo, el grado de lealtad a una tienda, o sea, como bajo, medio y alto. O sea, nosotros establecemos, tiene un orden natural. También otro ejemplo de variable cualitativa ordinal, el nivel educacional. Un ejemplo como básico, medio, técnico, universitario. ¿Cierto? Tiene un orden natural entre las categorías.
Entonces, por tanto, vamos a clasificar las variables. Vamos a clasificarlas. Ustedes me van a decir, ¿dijimos qué tipo era la marca del automóvil? ¿Lo dijimos recién? ¿Qué tipo es la marca del automóvil? ¿Qué tipo de variable? Nominal. Cuando me dicen nominal, me tienen que decir cualitativa nominal, ¿cierto? Me Sí. tienen que decir, exacto. Porque ocurre también el caso que el alumno se confunde y coloca cuantitativa nominal. Entonces ahí eso estaría correcto, no estaría correcto. ¿Ya, chiquillos? Entonces, por tanto, vamos, antes de ver ese esquema, ustedes me van a responder el grado de lealtad, también lo dijimos, ¿cierto? ¿Qué tipo de variable sería el grado de lealtad a una tienda? ¿Sería cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Muy bien. ¿De qué Ordinal. escala? Ordinal, muy bien, ¿cierto? Tiene un orden entre las categorías. La variable número de hijos. ¿Qué tipo de variable sería? La variable número de hijos. Dime, que no te escuché. No, es como que se cortó. Cualitativa nominal. El número de hijos, hay un conteo ahí, hay una cantidad. Entonces sería una variable Cuantitativa. cuantitativa. ¿De qué tipo? ¿Discreta o continua? ¿Se puede contar? ¿Se puede? ¿Tiene un recorrido finito? Sí. No. Sí, ¿cierto? Discreta. Es discreta, muy bien. En cambio, el precio de un producto, ¿qué tipo de variable sería el precio de un producto? Cuantitativa discreta. Cuantitativa son mediciones en un intervalo. ¿Ya? ¿El precio admite valores decimales? Admite valores decimales. Entonces, por tanto, es una variable cuantitativa de tipo continua. ¿Ya, chiquillos? El precio de un producto. Entonces, ahí están los ejemplos de clasificación, lo que dijimos ahora, lo que le estaba preguntando, también a ellos se los dejé en esa diapo. ¿Ya, chiquillos? Entonces, cuando nosotros reconocemos las escalas de medición, debemos nosotros clasificar, ¿cierto?, los tipos de variables. Entonces, por tanto, ustedes no vayan a confundirse en decir, ya, la variable es cualitativa discreta o cualitativa continua. Eso estaría incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que es la cualitativa? Cualitativa es nominal y ordinal. ¿Ya? Nominal u ordinal. Entonces, en eso se basa la variable cualitativa o categórica. La cuantitativa tampoco puede ser cuantitativa nominal o cuantitativa ordinal. Eso estaría incorrecto. La cuantitativa, ¿de qué tipo es? Discreta o también continua. ¿Ya, chiquillos? De esa forma está correcta la variable identificada. Entonces, por tanto, vamos a hacer ejemplos acá. Dice, ustedes los van a ir anotando. Entonces, esto no es necesario que ocupe la pizarra porque yo les voy a ir dictando, ¿cierto? En estos ejercicios vamos a clasificarla, vamos a anotarla y vamos a identificar de qué tipo es la variable. Entonces, primeramente, en cada situación, como extracto de investigación que se quiere realizar en cada viñeta acá, vamos a identificar la población, la unidad de análisis, la variable y su recorrido. ¿Ya, chiquillos? Y si ustedes me identifican la variable, chiquillos, me tienen que decir qué tipo de variable es, cualitativa o cuantitativa, discreta o continua, ¿ya? Y también si me identifican si es cualitativa, me tienen que decir si es nominal o ordinal, ¿ya? Entonces, comenzamos. En cierta carrera, interesa analizar el rendimiento académico de sus estudiantes
en insuficiente, suficiente, bueno y muy bueno. Entonces, ¿cuál sería nuestra población objetivo en este extracto de esta investigación? ¿Cuál sería la población? Vayan anotando. Cuando yo les voy diciendo lo correcto, ustedes vayan anotando. ¿Cuál sería la población, chiquillos? Pero díganme ustedes, ¿cuál creen que es la totalidad, el total de estudiantes de quién? De cierta carrera, ¿cierto? Ahí no nos indica, nos dicen cierta carrera. Muy bien, la totalidad de estudiantes. Entonces, por tanto, ¿quién va a ser nuestra unidad de análisis? ¿Quién va a ser nuestra unidad de análisis? Los estudiantes. Los estudiantes de esa carrera, ¿cierto? Los estudiantes de esa carrera. Ellos nos van a proporcionar información, ¿cierto, chiquillos? Muy bien. Entonces, por tanto, la variable. ¿Cuál sería la variable, chiquillos? El rendimiento. El rendimiento académico, muy bien, el rendimiento académico. ¿Cuál sería el recorrido de esta variable? Rendimiento académico. Insuficiente, suficiente, bueno, muy bueno. Exacto, muy bien. Como insuficiente, suficiente, bueno y muy bueno. Muy bien, chiquillos. Entonces, por tanto, de acuerdo, ya identificamos la variable, ¿cierto? Su recorrido, y de acuerdo al recorrido que tiene, chiquillos, ¿qué tipo de variable sería rendimiento académico? Cualitativa ordinal. Cualitativa de tipo ordinal. Correcto, muy bien. La segunda viñeta. En cierta facultad de cierta universidad, interesa conocer el puntaje promedio en la prueba de coeficiente intelectual de sus estudiantes. Entonces, por tanto, ¿cuál sería la población? Los estudiantes de cierta facultad de cierta universidad. La totalidad, ¿cierto? El total de estudiantes, muy bien, el total. Entonces, por tanto, la unidad de análisis, ¿quiénes van a ser? Los estudiantes, ¿cierto? De cierta facultad, de cierta universidad. Muy bien. ¿Cuál es la variable? ¿Qué se quiere medir? ¿Qué se quiere analizar? ¿Qué se quiere conocer acá? El puntaje de la prueba de CI. El puntaje promedio, muy bien. El puntaje promedio, esa es la variable. Ahora, el puntaje, ¿cierto? Son mediciones. El puntaje son mediciones, son puntaje, como su nombre lo indica, son puntos, ¿cierto? Son puntaje, ya pueden ser a través, ¿cierto? Si ustedes la quieren clasificar a través de 1 a 7, lo podemos dejar como puntaje de notas de 1 a 7 o con escala de 0 a 100. Se va colocando el promedio, ¿cierto? A través de puntajes que son mediciones de quién, de esos estudiantes. Entonces, el recorrido que tiene son mediciones, ¿cierto? A través de un intervalo. ¿Qué tipo de variable sería? El puntaje. Cuantitativa. Muy bien. ¿De qué tipo? ¿Discreta o continua? Discreta. El puntaje, ¿cierto? Son mediciones que admite valores decimales. Admite valores decimales, ¿cierto? Entonces, por tanto, es continua. Es cuantitativa continua. ¿Ya, chiquillos? ¿Se comprendió? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Lo han ido notando? Sí, profe. Ya. La tercera. En la UCM sede Talca interesa conocer la proporción de estudiantes a favor de la donación de órganos. Ese extracto de esa investigación interesa conocer la proporción de estudiantes a favor de la donación de órganos. ¿Cuál sería nuestra población objetivo? Los estudiantes. La La totalidad de universidad. la totalidad de estudiantes de la UCM, sede Talca, ¿cierto? Porque también nosotros tenemos sede Curicó. Entonces, ahí nos
tenemos que identificar correctamente, ¿cierto?, la totalidad de estudiantes de la UCM sede Talca. Ahí nos interesa, ¿cierto? Esa es nuestra población. La unidad de análisis, por tanto, son los estudiantes correspondientes, ¿cierto?, a esa sede de la UCM. Esas son los estudiantes, la unidad de análisis. Por tanto, ¿cuál sería la variable acá que interesa conocer, que interesa investigar? La proporción de a favor de donar órganos. Cuando hablamos de proporción, estamos hablando de una variable cualitativa. Entonces, ¿cuál sería la variable cualitativa que nos interesaría rescatar de acá? Yo creo que los sí, o sea, los que están a favor. La variable podemos identificarla y también podemos recategorizarla, ¿cierto? Si nosotros la identificamos como dona órganos, la variable dona órganos, la identificamos como a favor y también en contra, ¿cierto? La podemos identificar de esas dos formas. Y también la variable a favor de la donación de órganos, esa categoría esa variable la podemos recategorizar. ¿Cómo? A favor de la donación de órganos, sí y no. Y ahí la recategorizaríamos, ¿ya? Entonces, de las dos formas está bien. Si ustedes colocan la variable a favor de la donación de órganos, sí y no. O también, ¿cierto? Si me dicen dona órganos, también estaría correcta como favor, a favor, y la otra categoría como en contra. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces acá, esta variable dona órganos o a favor de la donación de órganos, ¿qué tipo de variable sería? Cualitativa ordinal. Cualitativa, ¿interesa el orden entre las categorías? ¿Sí, no? ¿Tiene un orden natural o no interesa el orden? No Ah, interesa. no, no No interesa. interesa, ¿cierto? Entonces, por tanto, sería una variable cualitativa de tipo nominal. ¿Dona órganos o a favor de la donación de órganos? De la manera en que ustedes, Profesora, ¿cierto? Dime, el recorrido, ¿cuál vendría siendo ahí? el recorrido, si ustedes la dejan como dona órganos, la variable, el recorrido sería a favor, en contra. Esas dos categorías tomaría. Y ahora, si esa variable a favor la recategorizas, quedaría a favor de la donación de órganos y el recorrido sería sí y no. ¿Ya? Sí, profesora, gracias. Ya. La última viñeta. En cierta carrera, interesa analizar el peso de sus estudiantes en kilogramos. Entonces, ¿cuál sería la población? ¿A través de qué población nosotros queremos analizar el peso? La totalidad de los estudiantes de cierta carrera. Muy bien, muy bien. ¿Cuál sería entonces la unidad de análisis? Los estudiantes de esa carrera, ¿cierto? Esa sería nuestra unidad de análisis. ¿Cuál sería la variable acá en este extracto? El peso. El peso. El peso, ¿cierto? Y el peso está en kilos, o sea, ahí hay mediciones, ¿cierto, chiquillos? Ahí hay mediciones, ¿cierto? Desde 0 a infinito, no tomando el recorrido, no tomando el infinito. Hay mediciones en un intervalo, ese es el recorrido, como si mirara el precio en ese intervalo, acá. Tomando el 0, ¿cierto? En ese está el peso de los estudiantes, ¿cierto? En kilos. Está en un intervalo en la cual, ¿cierto? Puede tomar cualquier valor en un intervalo. ¿Cuál es el tipo de variable entonces del peso? Estas mediciones que están en kilogramos. ¿Qué tipo de variable sería? Cuantitativa continua. Muy bien, correcto. Cuantitativa de tipo continuo. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Se va comprendiendo
el cómo nosotros vamos identificando las variables, el tipo, el recorrido que va teniendo. Sí, profe. Ya, yo les dejé una guía de ejercicios correspondientes a esta clase para que en primeramente ustedes, hay un conjunto de variables en cada alternativa. Ustedes van a colocar, van a identificar las variables, vayan haciendo esos ejercicios, vayan identificando de qué tipo es la variable y también aparecen otros extractos en la cual se muestra extractos de una investigación y en la cual se busca identificar cuál es la población, nuestra población objetivo de lo que se quiere investigar en ese extracto. Aparecen unos gráficos, ¿cierto? Que se trajo unos gráficos, pero todavía no hemos visto gráficos, sino que ustedes lo que se basan ahí, lo que se van a basar cuando ustedes trabajen ahora autónomamente, en esta guía ustedes se van a basar autónomamente en identificar la población, van a identificar la unidad de análisis, la variable y su recorrido, y van a clasificar la variable. ¿Ya? Entonces van a seleccionar ahí de acuerdo al extracto de esa investigación, como también de la A a la U aparecen ciertas variables, ¿cierto? Y ahí ustedes van a identificar las variables, de qué tipo son. Ahí también aparece un extracto de una investigación y ustedes van a identificar la población objetivo, la unidad de análisis, la variable y su recorrido. Identificar qué tipo es la variable también. En el 4 también, un extracto y también identificar la población y en el 5 también. ¿Ya? Entonces, por tanto, en este trabajo autónomo que ustedes van a hacer, yo los voy a acompañar hasta las 12:55 a través del chat. ¿Ya? Entonces ustedes vayan realizando los ejercicios, cualquier duda que ustedes vayan teniendo, me van consultando a través del chat. ¿Ya? Entonces, por Teams quedaríamos hasta acá si es que no tienen alguna otra duda. Por Teams. Y a medida que ustedes vayan ejercitando la guía, me van consultando a través del chat, chiquillos. ¿Alguna consulta antes de cerrar por Teams? La grabación les va quedando acá, chiquillos. La grabación les va quedando acá en la plataforma virtual. Les va quedando acá en videos de clase. Yo, cuando termine esta grabación, yo la voy a procesar y va a quedar bajo este video de la planificación e instalación del R-Commander del otro día. ¿Ya? Acá va a quedar el video de la clase de hoy día 7 de septiembre, bajo este video, cuando yo la procese. Ahí les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan ir revisando también el video si tienen dudas. ¿Ya? Cualquier duda, ustedes me escriben a través del chat con esta guía que les dejé como trabajo autónomo. ¿Ya, chiquillos? Entonces nos veríamos mañana. Mañana nos vemos a las 14:30 para seguir con la materia. Nos vemos mañana entonces a las 14:30. Chao, chiquillos. Que estén muy Chao, bien. profe. Chao, profe. La profe. Cuídense mucho.